Damos la bienvenida al doctor Tiberio Torres. Él es un distinguido profesor de la Universidad de Cuenca, experto tributario y en derecho público. Doctor Torres, bienvenido. La reciente aprobación del Presupuesto General del Estado 2026 ha marcado un punto de inflexión en el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en nuestro país. El presupuesto contiene importantes señales sobre la dirección que tomará la política tributaria del país y quisiéramos analizar con usted el día de hoy, ojalá en la profundidad que nos permite el tiempo, las claves tributarias de este presupuesto, desglosando desde la estructura de ingresos y la presión sobre la recaudación hasta las implicaciones de una futura e inminente reforma fiscal. Le damos la bienvenida. Gracias, Gustavo. Mi saludo a usted y a toda la audiencia de Antena Uno. Efectivamente, lo que usted señala nos trae a conversar varios temas en estos días. La aprobación que se ha producido en la Asamblea Nacional de la Proforma del Presupuesto para el año 2026 ciertamente nos genera varias interrogantes sobre las cuales se puede discutir ampliamente, sobre todo partiendo del hecho de una interesante o una importante, más bien dicho, eh, cifra respecto al déficit fiscal que estaría bordeando los 6.000 millones de dólares y lo que hace que nos planteemos preguntas respecto de cuáles son las medidas que el gobierno está dispuesto a tomar de cara a ir solventando ese déficit fiscal. Además, teniendo como un elemento adicional del que también podremos conversar, los requerimientos que el Fondo Monetario Internacional ha venido realizando al Ecuador para mantener los acuerdos de créditos que están vigentes y unos futuros que también podrían negociarse. ¿Cómo evalúa usted la sostenibilidad del presupuesto 2026, considerando el déficit proyectado y las necesidades de financiamiento de entre 15 a 16 mil millones de dólares? A ver, yo creo que esas cifras en particular hay que mirarlas con cuidado. Sobre todo, diría yo, no hay que verlas con demasiado pesimismo, partiendo del hecho de que las proformas presupuestarias generalmente lo que hacen es establecer números grandes, digámoslo de esa forma, los cuales no necesariamente llegan a ser ejecutados. A ver, la proyección que está ahora mismo prevista es que se tengan ingresos aproximadamente por 40.000 millones de dólares y que la necesidad del gasto bordee los 46.000 millones, en números redondos, ¿no? Ya siendo un poco más fieles con los números, el déficit fiscal en realidad estará por los 5.500 millones de dólares, según se ha revisado las cifras que están proyectadas en el presupuesto. Claro, uno si mira estos números en un inicio dice, comenzamos muy complicados el año, 5.000 millones frente a 46.000 del presupuesto total es casi el 10%, estamos hablando de un 8 o 9% del total del presupuesto que carecería de financiamiento. No obstante, le decía yo, eso no necesariamente hay que verlo con mucho pesimismo, puesto que si uno hace la comparación al final del año respecto de lo que ha sido lo efectivamente ejecutado, vamos a ver que lamentablemente por las constantes falencias administrativas que se presentan en el sector público ecuatoriano, los presupuestos nunca llegan a ser ejecutados en su totalidad y eso hace que al final del año no sintamos tanto este déficit fiscal que se proyecta al inicio. Sin embargo, no deja de ser un elemento que debe tenerse en cuenta, puesto que de esos 5.500 millones de déficit, yo diría al menos la mitad se llegarán a sentir en la realidad, ya teniendo ¿Usted en cuenta. coincidiría con lo expresado por algunos analistas, entre ellos un muy destacado analista, Alberto Costa Burneo, quien calificó a los presupuestos del Estado en general, del futuro año y del reciente pasado, como presupuestos de ficción? Sí, sí, aunque el término puede ser calificado como un término duro, en realidad es así. Todo presupuesto, no solamente los presupuestos generales del Estado, sino todo presupuesto en general, no constituye sino una proyección respecto de lo que uno prevé que puede realizar durante un periodo de tiempo determinado y los fondos o los dineros que necesitará para ejecutar eso que se prevé hacer. Yo creo que más bien para hablar un poco de lo que es un déficit real, se podría partir, por ejemplo, del hecho de cuáles son las cifras de gasto corriente y de ingresos corrientes, y ahí sí hay un elemento un tanto más cierto respecto de lo que es un verdadero déficit, ¿no? Lo Es decir, otro, se cumplen más con los gastos en el presupuesto que con los ingresos previstos.
Exactamente. Y yo creo que si hay algo que está absolutamente seguro respecto del presupuesto es el gasto corriente que está proyectado. Claro, que puede llegar a incrementarse o a reducirse dependiendo de las medidas que el Estado tome a lo largo del año. Si es que llega a incrementar, por ejemplo, la masa burocrática, ese gasto corriente se incrementará. Si llega a disminuirle, ese gasto corriente disminuirá. Ujú. Pero al menos yo diría esa es una de las cifras ciertas ahora mismo. Ya. Y adentrándonos ya un poquito en este mismo tema, ¿qué riesgos jurídicos y económicos implica financiar gastos permanentes con ingresos no permanentes como deuda y rentas petroleras? A ver, desde el punto de vista jurídico, no solamente que hay un riesgo, sino que hay una clara violación a las disposiciones que respecto de los presupuestos están vigentes en el país, tanto ciertas disposiciones constitucionales como las disposiciones ya específicas que constan, por ejemplo, en la ley que rige los presupuestos en el país. En, sin embargo, más allá de que legalmente esto constituye ciertamente una vulneración, también merece un análisis desde el punto de vista económico. Y diría yo, es sumamente riesgoso desde el punto de vista económico tratar de financiar ingresos corrientes perdón, gastos corrientes con ingresos que no son fijos o que no son corrientes, o viceversa, porque eso le da aún más incertidumbre a este presupuesto que de por sí es ya incierto desde el inicio, se vuelve todavía más incierto respecto de su realización si es que no respetamos esa regla que creo yo sí debe ser cumplida siempre a rajatabla, de que los ingresos corrientes solo sirvan para financiar gastos corrientes y que los otros tipos de ingresos sirvan para financiar otro tipo de gastos como inversión y similares. Eso nos da cierta certeza. Quisiera preguntarle a usted la opinión del rol que juega el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la orientación de la política tributaria ecuatoriana. A ver, yo creo que aquí hay que hacer un comentario más allá de lo que debería ser y más bien referirse a lo que es el ser, dados los hechos actuales del país. Y dada la realidad actual del país, yo diría que el rol del Fondo Monetario Internacional resulta ciertamente fundamental. ¿Por qué? Porque es quizá el único organismo multilateral de crédito que está dispuesto a seguirnos financiando dadas las condiciones reales del país. No obstante de que algunos índices macroeconómicos como el riesgo país en el país han mejorado sustancialmente, tenemos ahora niveles de riesgo país que bordean los que estaban vigentes hace casi una década. Eh, y eso ciertamente favorece la imagen del país frente a los financistas internacionales. Hay que reconocer que todavía la inestabilidad política del país y eh, cierta fama que el país ha adquirido a nivel internacional entre los financistas hacen que pese a que el riesgo país pueda estar en niveles aceptables o bajos, todavía los financistas tengan riesgo o sientan mucho riesgo de financiarlos, lo que hace que el Fondo Monetario Internacional venga a ser casi nuestra única fuente segura de financiamiento internacional. Por eso es que opino que es fundamental el rol del Fondo Monetario Internacional. Y dada esa realidad, lamentablemente, mientras no podamos salirnos de la misma, accediendo a otras líneas de crédito, pues vamos a tener que ir cumpliendo con ciertas exigencias y políticas que el Fondo Monetario Internacional nos pide que realicemos, entre ellas, evidentemente, el esquema tributario. El Fondo Monetario Internacional siempre, en sus negociaciones con todos los países a los que financia, es partidario de implementar políticas que apuntan hacia reformas fiscales, porque esas reformas fiscales a la larga son las únicas que aseguran de cierta forma a mediano o largo plazo la sostenibilidad de un sistema económico nacional y ahí la realidad que estamos viviendo respecto de las imposiciones que recibimos. Hay una aspiración en este presupuesto de recaudar más impuestos. Me parece que llega a un 5 o 6%, pero no se ha dicho cómo se lo va a hacer. ¿Va a ser un incremento de impuestos con la creación de nuevas tasas o impuestos o vendrá a través de la eliminación de exenciones tributarias y quizá un cobro más efectivo de los impuestos por parte del SRI, asumiendo que sea sobre todo por la eliminación de exenciones? ¿Qué efectos jurídicos y económicos tendría estas exenciones tributarias en comparación con un aumento de tasas? Mire, si uno revisa ya en específico la parte del texto del presupuesto en el que se refiere a la parte fiscal, efectivamente vemos lo que usted señala, se prevé un crecimiento del 6,17%
en la recaudación de los ingresos tributarios. Los ingresos por concepto de tributos en general subirán un 6,17% según las previsiones presupuestarias. Eso, sin embargo, ya visto en los números, significa que más o menos de 16.500 millones de recaudación del 2025, estimamos que la recaudación podría subir más o menos a unos 17.500 millones, es decir, unos 1.000 millones de diferencia más o menos en el total de la recaudación. Y si uno ve ya desglosados los distintos tributos, vemos como uno de los elementos en los que más crece esa previsión de aumento es el impuesto al valor agregado. Fíjese usted, tengo ahora mismo a la mano los datos, que según según el presupuesto codificado del 2025, los ingresos de IVA sumaban 8.028 millones de dólares. En la preforma para el 2026 se estima que sus ingresos lleguen a los 8.999,79 millones, redondeémoslo en los 9.000 millones. Fíjese que ahí está prácticamente sus 1.000 millones de diferencia. ¿A qué se debe esto? Uno podría decir, 1.000 millones necesitan una reforma tributaria que incremente los tributos, pero estos números los demuestran más bien que la previsión del gobierno no es crear nuevos tributos. Aquí la diferencia se marcará por los 3 puntos adicionales del IVA que seguramente se van a mantener durante todo el año en el 15%. Y hay que tener en cuenta que eso no necesariamente ocurrió durante el 2025 a lo largo de todo el año. Ahí está la diferencia de los 1.000 millones en IVA puntualmente. Entonces, el incremento de la recaudación no necesariamente va a provenir de la creación de nuevos tributos, pero yo creo que más bien el elemento tributario sí debe o puede, y diría yo más bien desde mi óptica, debe ser manejado desde el punto de vista del gobierno para tratar de reducir el déficit fiscal. ¿Cómo? Revisando seriamente el gasto tributario. Alguna vez ya lo he comentado con usted, apreciado Gustavo, y he dicho, una de las falencias del sistema tributario nacional desde mi óptica es el muy elevado gasto tributario que tenemos. Alguna cifra que revisé respecto del gasto tributario del 2024, que consta dentro de los anexos precisamente que el SRI ha preparado para la aprobación de esta reforma presupuestaria, hablaba de números que bordeaban los 4.500, 5.000 millones de gasto tributario al año. Fíjese usted que estamos hablando de un déficit total previsto de 6.000 millones. Claro, tampoco podemos ir a medidas radicales como eliminar todo el gasto tributario para bajar a cero el déficit, pero sí podemos manejarlo de tal suerte que nos permita manejarlo o cubrirlo al menos hasta lo que realmente se prevea en su ejecución, de forma que el impacto de ese déficit en realidad sea mínimo al final del año. ¿Qué ¿Qué riesgos? debería revisarse? Sí, Dígame nomás. adelante, adelante. Iba a complementar la idea diciendo, claro, ¿y qué es esto del gasto tributario que debería o podría revisarse? Ciertamente es necesario que el Estado revise ya algunos beneficios del impuesto a la renta consistentes en exoneraciones, por ejemplo, que pese a su vigencia durante varios periodos fiscales, no han probado ser efectivas respecto de los efectos que pretendía alcanzar. Ahí tenemos varias reformas que en algunas reformas tributarias han ido introduciéndose respecto de rebajas del impuesto, de exoneraciones del impuesto para inversiones nuevas, en fin, que no necesariamente han producido los efectos deseados y que pueden revisarse. Otro tema que puede revisarse es incluso el tema de la devolución de IVA a ciertos sectores beneficiarios de la devolución. ¿Por qué digo eso? Oiga, porque esto, ahí tomando las palabras que usted inicialmente refería de algún otro entrevistado respecto de lo que es el presupuesto, yo voy a trasladarlo eso a lo que actualmente está pasando con la devolución del IVA y le diría, eso no pasa de ser una utopía, porque si bien está reconocido el derecho, en teoría, el Servicio de Rentas Internas emite las resoluciones para devolverles el IVA a las personas de la tercera edad, a los discapacitados y demás. En la práctica esos depósitos llegan muy tarde o ya cuando incluso las personas ya no están presentes para beneficiarse de esas devoluciones. Entonces, capaz que podemos revisarlas, no eliminándolas en su totalidad, quizá estableciéndoles algunos ajustes que permitan, primero, reducir el gasto tributario y segundo, que le permitan al propio Estado cumplir efectivamente con la devolución, entre muchas otras medidas relativas al gasto tributario que pueden ciertamente revisarse. Yo diría Ya, que pero, los pero resultados. esto, doctor Torres, implicaría un riesgo
constitucional, o le pondría así, ¿qué riesgos constitucionales podrían surgir si la reforma se centra en la racionalización del gasto tributario? Yo no le vería ningún riesgo constitucional. A la larga, el gasto tributario no es un elemento que esté previsto en la Constitución como una medida que obligatoriamente deba tomarse. El gasto tributario más bien goza o el manejo del gasto tributario goza de la suficiente flexibilidad como para que eh, en los momentos de coyuntura necesarios vayan siendo establecidos o retirados según las necesidades fiscales del Estado. Constitucional y legalmente no le veo ningún problema. Claro, el único riesgo constitucional que podría ocurrir, pero que ciertamente no debería ocurrir, es que el presidente decida por su única y propia voluntad mediante decreto eliminarlo sin pasar por la vía de la Asamblea Nacional, que es lo que corresponde. Pero más allá de que creo que eso no llegue a ocurrir, el presidente ya ha tenido algunas amargas experiencias con la Corte Constitucional por la omisión de los trámites en la aprobación y modificación de las leyes. No creo que se corra nuevamente ese riesgo. Ciertamente, debo decir además que el equipo jurídico actual de la Presidencia de la República, estimo yo, es lo suficientemente sólido como para que le asegure al presidente las decisiones que toma y que no caigan en estos supuestos, ¿no? Al menos genera más confianza. Y explíquenos qué papel juega la Corte Constitucional en el control de las medidas fiscales excepcionales y de la futura reforma. Bueno, la Corte Constitucional respecto de las medidas fiscales, además de hacer el control formal que ya lo ha hecho respecto del procedimiento de aprobación de las leyes, puede extender su control más allá y ya puede extender su control al fondo mismo de ciertas normas. Hay que tener en cuenta que la Constitución del Ecuador, en el artículo 300 específicamente, establece un catálogo de principios que rigen el régimen tributario nacional, el régimen fiscal nacional. Y se establecen principios, por ejemplo, como el de la progresividad de los tributos, como el de la proporcionalidad de los tributos, el de la equidad de las cargas tributarias a ser distribuidas entre los ciudadanos, entre otros. Y yo diría incluso algunos que sin haber estado o sin haber merecido la positivización expresa en la Constitución, como el de capacidad contributiva, que no está referido en la Constitución, pero que ciertamente rige el sistema tributario, le permitirían a la Corte Constitucional hacer un análisis de fondo. Entonces, sí podría, por ejemplo, la Corte analizar si una medida de una eliminación de un beneficio o si la imposición de una nueva carga tributaria vulnera el principio de progresividad o llega a ser confiscatorio o no se reparte de forma equitativa entre los ciudadanos, de tal suerte que podría echarse abajo una pretensión de revisión fiscal si es que se vulneran esos principios, ¿no? ¿Cómo ve usted esas cifras y cuánta preocupación debe generarnos el hecho de que el servicio de la deuda con respecto al PIB sea prácticamente un 11%, con respecto a los ingresos permanentes sea casi un 70%, con respecto a ingresos totales prácticamente la mitad y con respecto a ingresos tributarios el 85%? Es ciertamente preocupante. Es algo que no debería ocurrir, pero es algo que también haciendo una distinción entre lo que debería ser y lo que efectivamente es, dada la realidad nacional, lamentablemente es una camisa de fuerza de la cual el Estado no puede salirse. Yo sí he escuchado algunas voces que han emitido criterios, quizás sin hacer un análisis técnico necesario y profundo, en el sentido de decir, disminuyamos las cargas presupuestarias destinadas al pago de la deuda. Eso simplemente no puede hacerse porque el momento que entramos en moratorias de la deuda, en el momento en que empezamos a incurrir en incumplimientos de la deuda, el efecto inmediato que se va a producir es que esa necesidad fiscal de endeudamiento que usted ha referido ahora mismo está bordeando los 15.000 millones, si no estoy mal, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, simplemente no vamos a poderla cubrir, no vamos a tener quien los preste si empezamos a incurrir en incumplimientos. Entonces, aunque es una carga demasiado pesada, lamentablemente es una carga que tenemos que soportarla, tenemos que cumplirla. Y aquí hay que hacer un comentario que también es necesario, Gustavo. Lamentablemente es la consecuencia de un manejo irresponsable de años que lo que ha hecho es venirle endeudando al país en condiciones no favorables respecto de las condiciones del crédito, obteniendo créditos a muy corto plazo para ser pagados y demás, que lo que hacen es que en ciertos periodos fiscales, el 26 va a ser uno de ellos, se vea demasiado afectados por el servicio del pago de la deuda.
Podríamos decir, doctor Torres, que estas decisiones políticas que se han ido tomando secuencialmente por parte de los distintos gobiernos, ese casi descontrol en materia de deuda interna, deuda externa, que han llevado a que las obligaciones, por ejemplo, superen en más de un 120% a la inversión prevista en salud y educación, está efectivamente deteriorando la calidad de vida en Ecuador. Absolutamente sí. Y si usted me pregunta qué se podría hacer al respecto, ahí sí creo yo que es posible que vayamos pensando en la introducción de normas, capaz que en la Constitución, capaz que en el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, que le establezcan limitaciones al endeudamiento, no solamente respecto del monto, porque aquí históricamente lo que se ha hecho es decir, máximo el tanto por ciento del PIB por concepto de deuda. Tenemos que establecer límites también respecto de las condiciones que aceptamos respecto de la deuda. Entonces, obligarle al presidente de la República cuando está negociando nueva deuda a que haga una proyección a futuro respecto de lo que en el futuro significarán el pago de esos servicios de deuda, para que no lleguemos a tener los problemas que ahora afrontamos. Para concluir, doctor Torres, ¿qué es lo que más le preocupa a usted de esta proforma que ya es el presupuesto 2026? Oiga, lo que más me preocupa, la verdad le digo, no es una proforma que me cause demasiadas preocupaciones, más allá de que yo puedo sumarme a las observaciones generales en el sentido de que parece ser que siguen siendo insuficientes las asignaciones de salud, las asignaciones de educación. Lo que más me preocupa ciertamente es algo que ya me ha preocupado desde hace un poco más de 15 años en el país, y es el excesivo tamaño del Estado lo que hace que el gasto corriente sea demasiado inflado. Eso es lo que realmente me preocupa. Pero por lo demás, más allá de las otras estimaciones que se pueden hacer, creo que teniendo en cuenta ese concepto del economista Costa que usted refería hace un momento, es algo que no debe causarnos demasiado escándalo, demasiada preocupación respecto del déficit proyectado, por ejemplo, porque habrá que ver de aquí en el siguiente diciembre. Ojalá todavía estemos para poder conversar nuevamente, Gustavo, ver cuánto efectivamente se llegó a ejecutar y cuánto realmente llegó a ser el déficit fiscal al final del año. Bien, queremos agradecerle mucho por sus criterios profesionales, como siempre, que los comparte con nuestro público, doctor Torres, y por su presencia en este noticiario. Yo le agradezco a usted siempre la gentileza de invitarme y de permitir compartir con usted y con su audiencia en mis humildes opiniones. Tenga usted un muy buen día. Declaraciones del doctor Tiberio Torres, profesor investigador de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Tributario y en Derecho Público.